Nos metemos en un puente foral clave y decimos esto porque en función de cómo estén las cosas en Navarra, con la pandemia tras estos días de descanso, va a depender cómo afrontaremos el final de año, es decir, la Navidad. Se mira al 16 de diciembre para conocer qué situación nos espera, si se va a poder o no salir y entrar de Navarra con normalidad, si nos vamos a reunir en casa 6 o 10 personas de una o de 2 unidades convivenciales, de 2 familias, para que nos entendamos, o si habrá o no toque de queda. Junto a todo ello, una hostelería en medio de la encrucijada. Las duras restricciones a este sector están poniendo a prueba el futuro de muchos establecimientos mientras se reduce de forma notable el número de casos positivos. Paganos de una situación que dicen no han provocado ellos al tiempo en que piden no esperar a mediados de mes para abrir el interior de los establecimientos, más allá de unas terrazas que se han llenado por completo nada más levantarse el cierre decretado el 22 de octubre. Así vamos a encarar un puente foral clave, como decimos, para saber cómo vamos a despedir este año y cómo vamos a iniciar el siguiente. Bueno, pues es el dilema de esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con todo. Y para aportar claves que nos ayuden a tener un poquito más claro este dilema, saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de debate, empezando por José Suárez, representante de Navarra Suma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido encantado. A este foro. Saludamos también a Jorge Aguirre, que es miembro del Partido Socialista de Navarra, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Jorge, y habitual en esta mesa de debate. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Saludamos también a Mayorga Ramírez, también otro habitual de esta mesa de análisis y de debate por parte de EH Bildu. ¿Qué tal, Mayorga? ¿Cómo estás, Gabón? Buenas noches. Gabón, muy buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí. Encantado de saludarte. También a Mikel Asiain, habitual también por parte de Geroa Bay. Gabón, buenas noches, Mikel, ¿qué tal? Gabón, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bien, pues antes de empezar a abordar algunas de estas claves que hemos puesto para comenzar el programa de hoy, con las puertas ya casi abiertas de este puente foral que tenemos por delante, vamos a ir conociendo de alguna manera qué es lo que ha sucedido a lo largo de la semana, sobre todo a través de este fin de semana largo que nos ha precedido, en el que se han podido disfrutar, después de casi un mes, de las terrazas. Y vaya si se han disfrutado. Tanto que incluso en el propio Parlamento los grupos políticos este pasado martes, una vez reanudada la actividad de nuevo, pedían prudencia. Tras imágenes como estas, todos los partidos coinciden en pedir responsabilidad y prudencia y advierten de cara a las Navidades. No hace ningún favor los mensajes de salvar la Navidad, de hacer llamamientos a un consumismo exacerbado. Todo el mundo sabe lo que hacer y que sepan que en función de cómo vaya funcionando este puente podremos hablar de Navidades o no. La prudencia es la mejor de las recetas. Prudencia al conjunto de la sociedad navarra. La portavoz de Izquierda Esquerra augura que esto traerá consecuencias. La propia Marisa de Simón era testigo en primera persona este domingo de las aglomeraciones en el centro de Pamplona. Yo no tengo ninguna duda en que estas aglomeraciones van a suponer una subida de contagios. Con lleno en las terrazas, Geroa Bay apela a cumplir las normas y Navarra Suma pide al gobierno que se abran los interiores de bares y restaurantes. Que vayan a otros sitios y copien lo que han hecho otros. Vamos a reconocer lo que han hecho bien otros y vamos a implantarlo en Navarra, porque seguramente será una buena idea. Lo contrario no es un apoyo al sector de la hostelería y es muy importante, por lo tanto, que el acceso, el uso, el disfrute que hagamos de lo que la hostelería navarra nos proporciona en estos momentos sea observado con todas las recomendaciones. Los socialistas defienden que las medidas del gobierno han funcionado, pero Navarra Suma se lo rebate. Vuelvo a repetir la frase que muchas veces se ha dicho de Pedro Mari Zabalza: si nos confiamos somos muy malos. Yo creo que este gobierno es muy malo. Se confíe o no se confíe, este gobierno es muy malo. Por delante, varios días festivos y nuestro comportamiento será clave a la hora de marcar las limitaciones en Navidad. Bueno, pues esto lo recogíamos el martes, pero es que pues ayer miércoles veíamos en las calles de Pamplona de nuevo a decenas de cientos de hosteleros, incluso acompañados también por el sector del taxi, que están demandando al gobierno que levante el pie del acelerador de las restricciones para poder sacar de alguna manera un poco más la cabeza por la ventana.
El caso es que la situación la veíamos así. Las terrazas son tiritas para un sector herido de muerte. Las terrazas pues es un pequeño parche. Así lo aseguran las plataformas en apoyo a la hostelería que vuelven a salir en masa a la calle. Hemos abierto solo, el 30% del negocio hostelería son las terrazas y ni siquiera todas las terrazas han podido abrir. Una situación que gritan una vez más es insostenible. Queremos que abran los bares y que nos abran en condiciones. Trabajar como se puede de la mejor manera, pero trabajar. Que la cosa está muy mal porque las ayudas al final no nos están ayudando prácticamente nada. Por esa situación decidían regalar sus negocios a la consejera de Salud y al director general. Demandan la apertura de sus interiores con aforos y fechas asumibles, una realidad que afirman el Gobierno ni siquiera se plantea. No hemos conseguido hablar absolutamente nada de poder abrir los interiores y poder abrir en definitiva la hostelería. Y lo que estamos es pidiendo que por favor se nos escuche y creemos que podemos abrir antes del día 16. Proveedores, UAGN, taxistas se adherían a la manifestación porque también dependen de este sector. De hecho, estos últimos, los taxistas, dicen acumular unas pérdidas que alcanzan los 7 millones de euros. Vamos de la mano prácticamente en una de las partes más importantes de nuestro trabajo, que es el ocio nocturno, y claro, si la hostelería está parada, nosotros también estamos parados. Y siguen de cerca el ejemplo de otras comunidades autónomas donde la hostelería no se ha cerrado, y lo mismo le piden al Gobierno porque aseguran que ellos no son los culpables de que llegara la segunda ola a Navarra. Bueno, pues con todo esto que hemos visto, en estos días atrás, el Gobierno de Navarra, junto con los representantes también del ámbito sanitario de las comunidades autónomas, se ha reunido hoy con el Ministerio de Sanidad en ese órgano, esa comisión interterritorial que aborda la situación de manera progresiva, la situación de la pandemia en España. Navarra iba con 3 cuestiones muy claras que tiene en mente debatir y plantear, como son el cierre perimetral, cómo va a ser el cierre perimetral, cómo van a ser también las reuniones de cara a fin de año en las casas de la comunidad foral, como si va a haber 2 unidades convivenciales, 2 familias para entendernos, cómo van a ser esas reuniones y también, por supuesto, el toque de queda también, cuál va a ser ese toque de queda, cuál va a ser la franja que va a delimitarlo. Esas cuestiones se van a abordar y el próximo 16 de diciembre, miércoles, se llevarán ya sobre papel en una orden foral para tenerlo ya un poquito más claro. Y todo esto también cuando los datos han sido más que positivos los que hemos tenido hoy. Primer día en casi 2 meses en el que no tenemos que registrar fallecidos, tampoco ingresos en las UCIs. La tasa de positividad, que es el número de positivos que tenemos de media, está por debajo de lo que marca la OMS como para tener controlada la pandemia. Estamos en el 3,7 cuando la OMS recomienda el 5%. Tampoco se han confinado aulas de los colegios. Estas son las cifras, esta es la situación y esto es lo que decía de cara a fin de año esta misma mañana la propia consejera de Salud. Estas Navidades nos estamos jugando que en las siguientes estemos todos en la mesa. Un momento importante en el que por un lado se junta una evolución favorable de los datos, pero también una gran incertidumbre por el efecto de unas fechas de alto riesgo como son las Navidades, en las que todas y todos nos jugamos mucho en un difícil equilibrio entre lo emocional y lo racional. Lo que nos interesa a esta sociedad como conjunto es lograr una situación epidemiológica que nos permita recuperar al máximo la actividad posible. Bueno, pues esto es lo que decía la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, esta misma mañana. Señores, ¿se está haciendo bien las cosas o no? Es decir, parece ser no controlada, sin duda. No se puede hablar de control de la pandemia, pero sí que tenemos unas cifras que no se veían desde hace semanas. Pero el caso es que tenemos también una zona, como es la hostelería, como es el sector del taxi, zonas del ámbito económico, que no lo están viendo, desde luego, con el mismo prisma, desde el punto de vista económico. Señor Suárez, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Cómo se están haciendo las cosas? Yo creo que es claro y rotundo que no lo estamos haciendo bien del todo en Navarra.
Solamente tenemos que comparar cómo se han afrontado los retos de la pandemia en otras comunidades y cómo han mantenido mayores tasas de actividad y han mantenido a la vez los mismos o menores incluso niveles de contagio. En Navarra eso no se ha conseguido y no es una cuestión ideológica. Esto lo hemos visto en comunidades gobernadas incluso por el propio Partido Socialista. ¿Qué quiere decir esto? La evidencia, que en Navarra no se han hecho bien las cosas. Es un problema de gestión. No se ha sabido gestionar la pandemia en Navarra de una manera eficiente. ¿Se podía haber gestionado mejor? Sí, claramente sí, porque en otros sitios así lo han hecho. Yo creo que todos somos conscientes de esta realidad. ¿Es una situación difícil? También. Pero es lo que se ha hecho en otros sitios, ¿por qué no se ha hecho en Navarra? ¿Por qué no hemos sido capaces, los navarros, de mantener los niveles de actividad, por ejemplo, de la hostelería, como se ha mantenido en otras comunidades, como se está manteniendo en estos momentos en otras comunidades, y aquí no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué datos? ¿Qué índices estadísticos? ¿Qué ratios han llevado al gobierno de Navarra a tomar ese tipo de decisiones tan drásticas? Cuando eso no lo han cuando la incidencia de la pandemia estaba disparada, ¿no? Desde luego. Por eso digo que en otros sitios, con mismos niveles o parecidos, e incluso iguales, han logrado reconducir la situación con medidas menos dañinas que las que se han tomado en Navarra. Esto, por eso digo que rotundamente en Navarra no se han hecho todo lo bien que se podía haber hecho las cosas. Señor Aguirre. Bueno, nosotros consideramos que las decisiones que ha tomado el Gobierno de Navarra han sido unas decisiones, unas medidas duras y muy restrictivas en ese sentido que estamos viendo con el tema de la hostelería, ¿no? Y entendemos las críticas que puede hacer el sector que se ve afectado por este cierre, puesto que bueno, pues, son personas que se dedican a ello y que han visto cómo pues, se les ha cerrado sus negocios, ¿no? Pero también hay que reconocer que el Gobierno de Navarra ha puesto muchas medidas para este sector encima de la mesa y si hacemos el recorrido de todo lo que llevamos en esta pandemia, han sido en torno a unos 75 millones de euros los que el Luego Gobierno de Navarra escucharemos lo que ha dicho al respecto el portavoz ha puesto sobre la mesa, ¿no? Con las líneas de avales, con los ERTES o con los últimos datos de los 20 millones de euros que ha puesto el Gobierno de Navarra al servicio del sector de la hostelería. Pero es verdad, como tú bien decías, que Navarra alcanzó unos datos muy altos de contagios. Y no solo ha sido el cierre de la hostelería las medidas que se han adoptado, porque hay que recordar también que no se permitía el agrupamiento de personas en los domicilios. Ese distanciamiento social, pues nos guste o no nos guste, es lo que está viéndose que reduce los contagios, ¿no? Y esas medidas tan duras y tan drásticas pues han hecho que hoy estemos en esta situación. Las medidas adoptadas por el Gobierno, la responsabilidad de la ciudadanía que ha tenido a la hora de llevar a cabo estas medidas son las que han hecho que hoy estemos con datos, pues como decías, ¿no? 0 fallecidos, 0 ingresos en la UCI, contagios por debajo de los 100 positivos diarios y que por lo tanto demuestran que las medidas que se han adoptado eran las oportunas, duras pero las oportunas. El señor Suárez recalcaba que en otras comunidades han tomado otras decisiones. Hay que recordar que el Navarra Suma ponía ejemplos en otras comunidades cuando Navarra tenía las tasas disparadas y la segunda ola a esas comunidades que ponían como ejemplo les llegó más tarde que a nosotros y tomaron decisiones que el Gobierno de Navarra había tomado, porque el cierre de la hostelería se ha llevado también a cabo en otras muchas comunidades, cierre de la hostelería o apertura con muchas restricciones. Entonces, hemos visto cómo cuando se nos criticaba de que por qué estábamos con valores tan altos, otras comunidades que se ponían como ejemplo les llegó más tarde. Ha habido circunstancias, hay circunstancias en cada comunidad autónoma que, pues por su idiosincrasia, hacen que la evolución haya ido diferente, pero que al final otras comunidades han tenido que seguir los pasos de la Comunidad de Navarra. Medidas drásticas sí, duras, pero efectivas. ¿Ustedes lo hubieran hecho de otra manera, señor Ramírez? Bueno, pues no le puedo decir ni que sí ni que no. Nosotros lo que sí entendemos es que hubiésemos tenido que poner y que hubiésemos puesto más recursos al servicio de paliar las decisiones que hubiésemos tomado responsablemente. Y me explico.
Es cierto que estaba en Navarra la situación absolutamente disparada y que se tomaron una serie de medidas, no solamente cerrar la hostelería, también limitar los espectáculos culturales, también limitar el deporte, una restricción de la libertad individual, como es el derecho a reunión privada, el toque de queda, y el conjunto de todas ellas es cierto que ha dado resultado, porque lo cierto es que está bajando de una manera evidente lo que es el índice de contagios. Sí. Ahora bien, nosotros entendemos que si un gobierno determina el cierre de la hostelería como medida sanitaria, porque es una medida sanitaria que beneficia al conjunto de la sociedad, ese mismo gobierno tiene que tomar medidas para no hacer cargar sobre la espalda de la hostelería las consecuencias de esta medida sanitaria. Y por lo tanto deben arbitrarse, si la medida es cerrar la hostelería, medidas económicas realmente que supongan el compensar adecuadamente a todo este sector. Y lo mismo pienso de cara a la cultura como al sector del transporte, etcétera. Nosotros desde Euskal Herria Bildu creemos que lo primero es la salud y que tiempo habrá para evaluar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Ahora creemos que es momento de arrimar el hombro, de apoyar al gobierno, de apoyar a nuestros servicios sanitarios, a los profesionales. Es evidente que estamos ante unas navidades que contradice todo lo que nos han recomendado hasta ahora, porque se nos recomienda no tengan ustedes contacto social. ¿Qué es la Navidad sino el contacto social? No tengan contacto con personas mayores. ¿Se imagina una Navidad sin contacto con nuestros padres, con nuestros mayores? Incluso al aire libre, ¿cómo se va a celebrar una comida navideña al exterior? Porque hace frío, porque es evidente. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que se juntan muchos factores que hace que sea muy complicado el dictaminar y que desde las formaciones políticas digamos, no, lo que corresponde es 2, 3 unidades familiares, yo no lo sé. Lo que entiendo es que hay que apoyar y exigir que sean criterios técnicos, sanitarios, los que determinen cuáles son las medidas a implementar y eso sí, que siempre las administraciones públicas dispongan de los recursos necesarios para paliar la situación a la que se les aboca a aquellos sectores que por iniciativa sanitaria, como medida sanitaria, se han determinado por los gobiernos. Pues le pregunto lo mismo, señora Sien. ¿Ustedes están satisfechos con cómo...? Bueno, supongo que en esta situación nadie puede estar totalmente satisfecho, pero ¿ustedes hubieran hecho de alguna manera algo distinto, lo hubieran hecho de igual modo? Es verdad que a toro pasado todo el mundo es torero. Efectivamente. Es muy complicado de antemano ante una situación que nadie preveíamos cómo iba a ser, cómo se iba a desarrollar. De hecho, se han ido variando las medidas a tomar en función de los datos. Es decir, en marzo estamos en una situación y acabamos con todo, absolutamente con todo cerrados y confinados en casas. A partir de mayo se empezó con las fases de desescalada. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos resultados estaban mejorando y la economía, es decir, el país, digamos, la comunidad tenía que empezar a funcionar, porque si no esto se moría. Nos moríamos por inanición, es decir, ya no por el tema de salud, sino también por inanición. Entonces, bueno, se han ido tomando medidas en función de eso. Llegó el verano, se aperturó todo, lógicamente era lo que demandábamos porque los datos estaban siendo más o menos aceptables y en función de eso, bueno, pues se actuó en consecuencia. Se actuó siempre, entiendo, desde el rigor técnico y desde el punto de vista sanitario, que es lo que tiene que marcar precisamente la toma de decisiones en una situación tan complicada como la que estábamos viviendo. Bueno, ese verano, digamos, nos llevó a las no fiestas, las famosas no fiestas, nos llevaron a unos datos muy preocupantes a mitades de octubre que determinaron la toma de medidas, bueno, pues que tú misma has comentado, ¿no? Es decir, el cierre de la hostelería, las reuniones a nivel familiar con un número muy concreto, es decir, simplemente en el ámbito convivencial, el toque de queda a partir de las 11 de la noche, el cierre perimetral en principio de determinadas localidades y luego de toda la comunidad. Es decir, medidas que parece ser por los datos que estamos viendo ahora que han dado resultado. ¿Que en otras comunidades se han tomado otro tipo de medidas? Bueno, según los datos, es decir, cada comunidad también ha ido viviendo sus datos de una manera u otra, unos sitios han llegado a unas fases antes que en otras, en definitiva se han ido tomando en función de sus propios, digamos, de sus propios datos y esas medidas se han ido acompasando en función de eso. Es decir, yo por poner un ejemplo, en Cataluña, donde yo paso habitualmente mis vacaciones, en agosto, a mitades de agosto, el ocio nocturno estaba ya cerrado. Y lo digo porque debajo de mi casa tengo un local nocturno. De mi casa, del apartamento donde pasamos las vacaciones, tengo un local nocturno. Es decir, en función de los datos de cada comunidad se han ido tomando unas medidas que yo creo que se han ido acompasando siempre, bueno, pues con ayudas que entendemos
nunca serán suficientes seguramente para los sectores afectados, porque ahí están las críticas claras del sector de hostelería. Pero entendemos que se ha intentado compasar esas medidas con ciertas, digamos, medidas de tipo económico para solventar en cierta manera pues esas restricciones que han llevado pues, realmente a situaciones económicamente difíciles. Si, como apuntaba el señor Suárez, parece evidente que en otras comunidades autónomas con ratios muy parecidos, o por lo menos no igual en el tiempo, pero sí que, bueno, pues que se han ido viendo que las cosas, pues cuando iban bien, luego no han ido tan bien, mientras que en Navarra iban mal y ahora van bien. Pero es verdad que no se han tomado medidas tan categóricas como, por ejemplo, la de la hostelería. Y me centro en esta de la hostelería porque, bueno, pues es muy recurrente en las últimas semanas ver una y otra vez a los hosteleros sintiéndose los verdaderos paganos de una situación que dicen ellos no han generado. ¿Eso lo harían de otra manera ahora o no, en función de los datos? Yo creo que a la hostelería hay que reconocerle una cosa, y es la capacidad de adaptación, y que sobre ellos ha pesado el cambio de normas y de instrucciones permanente, porque hasta llegar al cierre tenían que acomodar también su actividad a los porcentajes, a los aforos, es decir, se ha ido adaptando absolutamente a todas las adaptando a todas, y yo creo que de una manera absolutamente ejemplar, profesional, y marcando pues una absoluta responsabilidad en el ejercicio de su actividad económica. Pero hasta que han dicho basta, porque sí, están diciendo basta. Sí, sí, y nosotros nos solidarizamos absolutamente con ellos porque entendemos que las instituciones no terminan de entender que es una receta médica la que ha propiciado su cierre. Y por lo tanto, como es para el beneficio del conjunto de la ciudadanía, el coste de esa medida debe ser asumido por las instituciones. Y a la vista está, yo escuchando a lo que es la portavoz del sector de la hostelería, que su valoración es absolutamente crítica con la actuación del gobierno. Nosotros desde la oposición no queremos hacer partidismo y no hemos hecho ni vamos a hacer. Sí que entendemos que nuestra labor desde Euskal Herria Bildu es acrecentar, incentivar y acentuar y estimular la acción del gobierno. Y nosotros lo que entendemos es que hay un sector que está padeciendo. Nosotros estamos convencidos de que no son responsables. No podemos decir que la hostelería sea donde se haya producido el grueso de los contagios. Sí podemos decir que el conjunto de medidas lo ha bajado, pero lo que es evidente es que nuestra labor es en estimular al gobierno de Navarra para que busque soluciones a un sector que evidentemente se ha comportado ejemplarmente. Yo creo que todos nos solidarizamos, tal y como dice el señor Mayorga, con la hostelería. Efectivamente, nadie responsabiliza a la hostelería de lo que está ocurriendo, ni muchísimo menos. Efectivamente, todos lo que pasa es que ellos se sienten de alguna manera señalados. Ni estigmatizamos, ni criminalizamos, ni muchísimo menos. Pero da la impresión, a pesar de lo que dice, que el señor Ramírez sí que está llevando esto a un terreno partidario. Es decir, no, desde H. Bildu estamos a favor de, todos estamos a favor de. Es decir, la hostelería está claro que es un sector muy importante económicamente, en el ámbito económico de esta comunidad, lo es en otras también, pero evidentemente lo es en esta, y efectivamente todos nos solidarizamos desde un principio con ellos. Y por eso se han ido acompasando una serie de medidas que son suficientes. Ellos dicen que no, es posible que no lo sean. Es decir, es posible que esos 20 millones que se han puesto encima de la mesa, no lo sé. ¿En cuánto cuantificamos? No lo sé. Si alguien sería capaz de decirme cuántos millones se necesitan para poder paliar todos, que no solamente son los 20 millones que en este momento se han puesto encima de la mesa, porque como ha empezado a decir antes el señor Aguirre, ha venido desde marzo, desde abril, desde mayo, hay otra serie de medidas efectivamente que han ido acompañando a ese sector. Permítame, señor Asian, y ahora vamos con el señor Aguirre y con el señor Suárez. Permítame que escuchemos lo que decía precisamente esta mañana a propósito del apunte que hacía el señor Aguirre de las ayudas que ha concedido el gobierno de Navarra al sector de la hostelería, que reclama más ayudas porque considera que son insuficientes. Decía esto que van a escuchar el portavoz del gobierno, Javier Ramírez, pero antes escuchamos también, a propósito de la hostelería, que demanda que se flexibilicen las restricciones antes del 16 de diciembre, decía esto también la propia consejera de Salud. La evolución de los indicadores no sabemos si va a ser muy rápida o más lenta, y entonces esa es sobre la base en la que trabajamos. En principio la orden foral tiene su finalidad, o quiero decir, habría que renovarla
el día 16 de diciembre, pero siempre ponemos en la propia orden foral, y es lo que estamos haciendo, ver qué evolución llevan estos indicadores epidemiológicos y su seguimiento es el que estamos haciendo. Estamos hablando, junto con los 20 millones de euros que ahora están en tramitación, de casi 75 millones de euros de ayuda al sector de la hostelería. ¿Suficientes? Pues sin duda habrá en este caso personas que no consideran así. Es lógico y normal, pero bueno, evidentemente estamos hablando en este caso de la comunidad autónoma, me atrevería a decir que más ayudas directas se está dando en este caso al sector. Suárez. Bueno, yo quisiera poner un concepto claro encima de la mesa. Una cosa es la eficacia y otra cosa es la eficiencia. La eficacia es conseguir el objetivo que nos proponemos. Hemos conseguido el objetivo de reconducir la curva, perfecto, con eficacia. Pero la eficiencia es conseguir ese objetivo al menor coste posible. Y eso es lo que el Gobierno de Navarra no ha sido capaz. Esta es la diferencia entre quien tiene capacidad de gestión y quien no la tiene. La eficacia la puedes conseguir a base de medidas drásticas como se ha hecho. Pero la eficiencia es conseguir ese objetivo con el menor coste posible. El coste para la hostelería está siendo terrible. Y esto, por muchas ayudas que quiera plantear el Gobierno, son escasas, insuficientes. Y no la quiere la hostelería. La hostelería quiere trabajar con rigor. Y lo que ha pedido constantemente es cuáles son los indicadores, los datos, los ratios, los estadísticos que se están utilizando para tomar ese tipo de decisiones. Y esto no se ha puesto encima de la mesa. Para hacer más eficiente el trabajo, para sacar, tirar de la hostelería y sacar la fruta. Pues habrá que mirar, como decía el propio portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, habrá que mirar qué se ha hecho en otras comunidades. ¿Por qué en Madrid no se ha cerrado la hostelería? La acumulación de personal en Madrid es superior con diferencia a la de Navarra. ¿Por qué en La Rioja, gobierno socialista, tampoco se han tomado medidas tan drásticas? Hoy la hostelería en La Rioja está abierta con medidas más flexibles que en Navarra. ¿Por qué? ¿Cuáles son los datos que nos llevan en Navarra a tomar este tipo de medidas que en otros sitios no han hecho falta y han reconducido la situación? Eso es simplemente capacidad de gestión. Eficacia, sí, pero sin eficiencia. Y la eficiencia se demuestra con capacidad de gestión. Y esto es lo que tendría que haber demostrado el Gobierno de Navarra y ha sido incapaz. No ha puesto datos, no ha puesto indicadores encima de la mesa. La hostelería se los ha solicitado. Que demostrase que la hostelería tenía una repercusión del calibre que ellos decían. Y no han sido capaces el Gobierno de Navarra. Sí, y otra cosa, sí. La complejidad de la situación no la discute nadie, pero lo que no debe servir la complejidad de la situación es para excusar la incapacidad para gestionar, esconderse detrás de la complejidad, que es lo que lleva mucho tiempo desde el inicio de la pandemia. El Partido Socialista no puede ser admitido. Desde luego que es complejo, se lo admitimos todos, es difícil, lo apoyamos, le hemos apoyado en muchas medidas y en muchos decretos, pero que eso no sirva de excusa para su incapacidad, que es lo que estamos viendo cuando nos comparamos con otras comunidades. Señor Aguirre, bueno, no sé si son buenas o no las comparaciones. No, es que si entramos en comparaciones podemos ver cómo se crean hospitales de pandemias que no tienen personal, es mejor subir el sueldo, que no tienen personal y tenemos que quitar personal de otros hospitales públicos para llevar a un hospital que los propios profesionales no consideran oportuno. Está usted hablando de Madrid. Efectivamente. Por lo tanto, estar sin hospital, yo señor Suárez, no le he interrumpido. Yo lo que digo es crear un hospital al que van a ir médicos que quitamos de otros hospitales públicos. ¿Eso es eficacia, eficiencia o eso es demagogia? Eso es lo que yo quiero hablar. Entonces, aquí yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, que el sector de la hostelería no es el culpable de la situación que estamos viviendo. Pero hemos visto en toda esta pandemia, desde el principio, desde marzo, que una de las medidas que aplanan la curva, por decirlo de alguna forma, es el distanciamiento social. Y nos guste más o nos guste menos, en esta comunidad somos gente de achucharnos, por decirlo de socializar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esas medidas cuestan mucho de tomar y de asumir en Navarra, ¿no? Y evidentemente los hosteleros no son los responsables, pero es verdad que en la hostelería, los usuarios de la hostelería, pues relajamos en cierta forma las medidas de protección. Es decir, los propietarios de los bares no son los culpables, pero nosotros vamos a una terraza y en lugar de quitarnos la mascarilla única y exclusivamente cuando vamos a beber o cuando vamos a comer, pues si estamos media hora con un amigo en la terraza, estamos sin mascarilla. Entonces, es verdad que no son los culpables, pero se relaja y si facilitásemos, como decía el señor Ramírez, las reuniones en los domicilios de varias unidades convivenciales de forma habitual y sin una limitación de número, pues ahí volveríamos a relajar la protección, la propia autoprotección, ¿no? Por lo tanto,
Es verdad que es muy difícil de tomar estas decisiones, que son medidas muy duras, y es verdad que la hostelería, el sector hostelero, pues considera que las medidas, que la solución económica no es la más adecuada, que hace falta más dinero. Pero bueno, y también piden trabajar, que se les levante las restricciones. Cuando digo que piden más y el dinero, acceso al interior también de los propios. Cuando digo que piden más dinero, no me refiero a que solo se muevan por el dinero, sino que como tengo que estar cerrado o como tengo que estar abierto solo las terrazas, compénseme, como decía el señor Ramírez, compénseme esa situación que yo no puedo tener de mi negocio abierto. Pero si comparamos, si volvemos a hacer comparaciones y vemos las ayudas económicas que ha puesto Navarra a los hosteleros, vemos que hasta 25.000 euros por hostelero se dan en Navarra. La segunda comunidad autónoma en ayudas es Murcia con 10.000. País Vasco hasta 4.000 por hostelero o Cataluña hasta 1.500. Por lo tanto, el esfuerzo que ha hecho la Comunidad Foral de Navarra para ayudar a la hostelería es grande y es muy importante. Y claro, yo cuando oigo a Navarra Suma que el gobierno de Navarra no hace nada y tal, yo me pregunto, ¿y donde ellos tienen responsabilidades en Navarra, en las administraciones que ellos tienen responsabilidades, qué han hecho por la hostelería? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Tudela? Porque ahora ellos tienen capacidad económica para poner ayudas al sector de la hostelería y no las han tomado. Y podrían tomar medidas y no las han tomado. Por lo tanto, cuando estamos diciendo que es un desastre el gobierno de Navarra, no solo tendremos que mirar al gobierno de Navarra, que hay otras entidades, otras administraciones que también tienen responsabilidad. Y al principio de la pandemia se tomaron medidas con el sector de la hostelería, no cobrándole las terrazas, permitiéndoles ampliar las terrazas, y ahora no han tomado ninguna decisión. Bueno, congelando tasas, creo que en algún ayuntamiento como el de Tudela. Que vienen ya desde el principio de la pandemia. O sea, es decir, que al final, pues mirémonos también a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer, señor Suárez, le doy la palabra a la vuelta a la publicidad, que me están indicando que nos tenemos que ir un segundo a la publicidad. Esto funciona así, ¿no, señor Ramírez? Así es. Hacemos una pausa para la publicidad y hasta ahora mismo. Seguimos en este dilema de hoy miércoles, previo al puente foral. Hablamos de la hostelería, hablamos de la situación, de lo que se está haciendo, si bien o si mal. Le habíamos dejado con la palabra al señor Suárez, adelante, que le respondía, entiendo yo, al representante del Partido Socialista. Sí, claro. Desde luego que los ayuntamientos, todos, de todos los espectros ideológicos, están haciendo mucho por la hostelería, en la medida de lo que pueden. Están haciendo por un problema en parte generado por el propio gobierno de Navarra, porque lo que dice la hostelería, y esto es lo que hay que tener en cuenta, son dos cosas fundamentalmente. Primero, que lo que quieren es trabajar, y si no pueden trabajar, lo que quieren es que se les explique por qué. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los ratios que se están utilizando? ¿Qué criterios se están utilizando para tomar esa decisión? Porque la sensación que se tiene es que hay una arbitrariedad, que en función de cómo está la situación se toman decisiones sin detrás que haya un verdadero planteamiento o planeamiento de cómo tiene que evolucionar la situación. Y luego nos encontramos con situaciones en las que hay comités de expertos que justifican decisiones que luego resulta que no existen. Esto es lo que no quiere la hostelería, eso es lo que no queremos desde Navarra Suma. Queremos saber los datos, los indicadores, la información, pero información de verdad solvente, que nos pueda llevar a entender, y los criterios que utiliza el gobierno para entender las decisiones que toma, porque somos incapaces de entender las decisiones que está tomando, más que por pura arbitrariedad. Y eso es lo que ha pedido la hostelería. Queremos trabajar, no nos deja el gobierno porque considera que estamos en una situación de riesgo, de acuerdo. ¿Cuáles son los indicadores que dicen eso? ¿Por qué aquí no y en otros sitios sí? Es lo único que han pedido. Y eso el gobierno de Navarra ha sido incapaz de explicarlo. A mí me cuesta creer, no voy a entrar en el sector de la hostelería, me voy a dirigir a Navarra Suma, me cuesta creer que Navarra Suma entendiese cualquier criterio puesto encima de la mesa por el gobierno de Navarra. Es decir, si el gobierno saliese mañana y plantease toda esa información que ha pedido el señor Suárez, me cuesta creer que Navarra Suma diese por bueno cualquier medida o cualquier dato, ¿no? Y me cuesta horrores asumir que se deje entrever
que el Gobierno de Navarra toma estas decisiones de forma arbitraria. Sería tanto como decir que el Gobierno de Navarra voluntariamente deja al sector de la hostelería entre la espada y la pared en esta situación, ¿no? Claro, también es verdad que hemos escuchado en el Parlamento a Navarra Suma echar la culpa al Gobierno de Navarra de los muertos que ha habido en esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que esos discursos son pues muy peligrosos para la ciudadanía y sobre todo, pues eso, lanzar el mensaje de que el Gobierno de Navarra es insensible a la situación que está viviendo el sector de la hostelería o la propia ciudadanía en la restricción de derechos que estamos sufriendo todos y todas los navarros y las navarras, ¿no? Insensible, eso, no, incapaz de gestionar, no, es lo que he dicho. No, esto está demostrando que lo que está haciendo es de forma arbitraria, de forma improvisada, sin ningún tipo de datos. Quien tiene la información, quien tiene los datos, quien tiene el conocimiento de lo que está pasando y de las medidas que se pueden adoptar, evidentemente es el Gobierno de Navarra, es el Departamento de Salud, y los que estamos en esta mesa, por mucho que pretendamos lanzar mensajes, no somos capaces de determinar si esas decisiones son o no las que pongan los datos encima de la mesa. Por no polarizar tanto la mesa, señora, es verdad, ahora le doy la palabra, es verdad que después de después de la intersectorial, de la interterritorial de hoy, a través de los departamentos, el Gobierno de Navarra irá calibrando qué medidas o no se van a plasmar en ese documento para el próximo 16 de diciembre. Sí, quería apuntar una cuestión que creo que es importante y que trasciende, porque parece que nos estamos centrando en la hostelería, y no solamente es la hostelería, como ha apuntado antes el señor Ramírez, está el transporte, está el comercio, porque el sector del taxi ayer se sumaba es decir, efectivamente, porque hay una interconexión entre todos los sectores económicos. No se puede obviar ese dato y ahí está, ¿no? Y detrás de todo eso, o anticipadamente a todo eso, está la responsabilidad ciudadana, que es a la que en definitiva hay que apelar desde el principio de la pandemia. Es decir, si hubiéramos actuado desde un principio con esa responsabilidad individual que a todos en todo momento se nos ha ido pidiendo, es decir, quizás la situación fuera otra. Es decir, no vale que vayamos a una terraza, vayamos al interior de un bar cuando se podía ir, nos quitemos las mascarillas y estemos todo el tiempo con las mascarillas quitadas, riéndonos, hablando. Lógicamente te tienes que hablar, te tienes que reír, efectivamente, porque para eso te juntas con familiares, amigos, etcétera. Pero bueno, creo que en la situación en que estamos viviendo había que apelar a esa responsabilidad y creo que en ciertos momentos nos hemos relajado. Es decir, nos hemos relajado individualmente y comunitariamente, y eso ha dado pie a unos resultados que, bueno, la consejera de Salud decía, bueno, en función de lo que hagamos estas Navidades, nos volveremos a juntar el año que viene todos en la misma mesa o no. Antes de llegar a las Navidades, en función de este puente foral, en función de los resultados de este puente foral, primero en la mesa de estas Navidades ya estaremos todos o no estaremos todos, y luego vendrán las del año que viene. Pero efectivamente hay que apelar una vez más, decir, en este momento en que se están, digamos, liberando ciertas restricciones, a esa responsabilidad individual, es decir, vamos a consumir en esas terrazas, bienvenidas sean, tal y como nos están demandando los hosteleros, ojalá podamos abrir también ya, que es lo que están demandando, es ese trabajo, poder entrar a sus bares, a sus comercios, es decir, poder entrar ahí, consumir ahí adentro, pero apelando siempre a esa responsabilidad, porque si no, volveremos a caer en el mismo error. Individual y colectiva, señor. Sí, hombre, señalaba el señor Suárez, y yo creo que con acierto, porque es una sensación generalizada en la sociedad, la falta de certidumbre, ¿no? Y yo creo que efectivamente esa sensación pues nos ha llegado y la hemos tenido todos, ¿no?, en el tratamiento de la pandemia, entre otras cosas porque no había un precedente. Es algo que sorprendió al conjunto de la sociedad, de las instituciones, de los países, y por lo tanto, pues bueno, pues ahí el ensayo y error creemos que ha jugado pues la búsqueda de soluciones pues bastante papel. Recuerden ustedes, si lo miramos con perspectiva, cómo no había que ponerse la mascarilla. Como los guantes era imprescindible, luego dejó de serlo. Nosotros no creemos que haya una maquinación perversa detrás de todas esas órdenes y contraórdenes, sino que entendemos que para hacer frente a la situación, pues con mayor o con menor acierto en unos casos, iban tomando decisiones para intentar atajar la pandemia. De hecho, todos recordaremos cuando comenzó el curso escolar, los temores que expresaban también los propios profesores y las profesoras, ¿no?, diciendo cómo se va a gestionar una clase de 30 y tantos alumnos. Y se pedían limitar los ratios, mayores medidas. En este sentido, sí remarcar el gran trabajo de las direcciones, ¿no?, de los centros. Y parece,
da la sensación de que son sitios seguros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí también se ha aprendido con la hostelería. Es imposible en estos momentos, y a mí me gustaría tenerlo, que nos tasasen. Miren ustedes, por el toque de queda se ha rebajado un tanto por ciento, por el cierre de la hostelería otro tanto por ciento. ¿Eso creen que es posible? Yo creo que es posible a posteriori. Es decir, que llegará el momento en que se podrá estudiar con mayor nitidez y claridad cuáles han sido los elementos que han propiciado el control o el descontrol de la pandemia, pero que en este momento nosotros, y termino con esto, creemos que es fundamental escuchar y atender a los profesionales de la salud. Y te dicen distanciamiento social, testeo y cribado de grupos especialmente sensibles y, en tercer lugar, reforzamiento del sistema público de salud. Vamos a escuchar precisamente a los profesionales del sistema de salud, porque mañana van a recoger la que es la mayor distinción que entrega la Comunidad Foral a lo largo del año a quienes lo merecen. La medalla de oro de Navarra, que van a recoger en nombre de todo el personal sanitario y sociosanitario 3 personas con las que hemos estado. Precisamente han podido verlas en nuestro programa vespertino de esta tarde que dirige Amaia Madinavita en el programa La Muga. Hemos invitado a esas 3 personas para que nos expliquen y nos cuenten las sensaciones que tienen ante un día como el de mañana, en el que, como digo, en nombre de todo el personal sanitario y sociosanitario van a recoger esa distinción, esa medalla de oro de Navarra. Esto es lo que nos contaban. Actualmente yo creo que nos encontramos en una fase de cansancio físico y emocional. Al final no nos dio tregua Navarra, es decir, de la primera ola a la segunda ola solo tuvimos el mes de junio entre medio y ya en el mes de julio los no sanfermines nos empezaron a iniciar la siguiente ola. Entonces yo creo que en atención primaria no hemos tenido descanso. Pensar que cualquier acción que hagamos nosotros repercute en la comunidad y que el mayor riesgo a día de hoy es estar sin mascarilla con un no conviviente y sobre todo en un espacio cerrado. Este virus se propaga por vía respiratoria y que yo lo puedo contagiar o ser portador de la infección o ser contagiado si no tomo las medidas adecuadas, que es llevar una mascarilla cuando estoy con otra gente. De cara a Navidades, yo quisiera concienciar a todo el mundo que tenga muchísimo cuidado. Si no tienes sitios para guardar la distancia, para ventilar, para estar con mascarilla, higiene de manos, para todo eso, no te juntes. Pues nos quedamos con 3 ideas de estas 3 reflexiones que han hecho. No ha habido descanso, por lo menos no lo hay en atención primaria. Entendemos que en lo que es todo el conjunto del sistema sanitario, sobre todo en la atención primaria, porque es la avanzadilla de la pandemia, uso de mascarilla, lo que apuntaba el señor Asiain. Estamos en una mesa, vamos a mantenerlas, nos dicen que nos pongamos la mascarilla, pues nos la ponemos. Y en tercer lugar, ante la duda de no poder guardar las mínimas medidas de prevención posibles, oye, pues lo dejamos, ¿no? Vamos a intentar no asistir o lo que sea, habrá tiempo de reunirnos. Y esto es lo que decía precisamente la gente que está en la primera línea de batalla de la pandemia. ¿De acuerdo? Entiendo yo, ¿no? Por parte de la mesa. Aquí no hay dudas. Totalmente de acuerdo. Si me permite lo que decía yo anteriormente, es que las Navidades se caracterizan por todo aquello que nos dicen que no hay que hacer. Reunirse personas de diferentes territorios en espacios cerrados, intergeneracional, con personas de diferentes edades y efectivamente pues podrán adoptar las normas y serán más acertadas o menos acertadas, pero yo creo que esos consejos que nos dan desde el ámbito de salud nos indican muy claramente qué debemos hacer y qué no. Ponen sobre todo sobre la mesa, nos recuerdan la importancia de todas esas medidas, porque, como dicen, hay un cansancio físico y emocional por parte del sector sociosanitario que, nuevamente, como hemos comentado antes, a mitades de octubre, es decir, volvían a estar saturándose los hospitales y sobre todo las UCIs, con el riesgo que ello conllevaba. Es decir, estábamos llegando a una situación límite similar a la que en marzo nos llevó a un confinamiento total, con lo cual es bueno que tengamos en cuenta todo eso de cara a que lo interioricemos, realmente lo interioricemos y no nos expongamos a una nueva situación así, pues antes de Navidades o pasadas las Navidades, porque quizás el tema de las vacunas también está levantando expectativas de que, bueno, de que esto está ya encaminado y realmente, pues antes de que estemos todos vacunados, pues pueden pasar muchísimas cosas en ese largo camino que todavía queda más allá de esas expectativas que están creando, ¿no? Sí, bueno, nosotros, en primer lugar, unirnos al reconocimiento que hace el Gobierno de Navarra a este sector.
porque no podemos olvidar que han sido quienes han estado en primera línea de batalla, por decirlo de alguna forma, enfrentándose a este virus y jugándose la vida literalmente. Por lo tanto, contentos de este reconocimiento y de esta medalla que van a recoger mañana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como decíamos, yo creo que todos estaremos de acuerdo y así lo expresamos, que lo que estaban planteando ahora pues es lo que debemos hacer. Y el señor Asiain lo ha comentado antes. Durante el verano estuvimos hablando de las no fiestas. Y todos convenimos en decir que igual había sido un error hablar de las no fiestas y que igual había sido un error los no Sanfermines y las no fiestas de Fustiñana o las no fiestas de cualquier otra localidad navarra, ¿no? Y hemos llegado a vísperas de los puentes forales y estamos hablando ya de las no Navidades. Y vamos a repetir un error que decíamos que en verano se produjo. Con la diferencia, como ha planteado el señor Ramírez, que en verano esas celebraciones eran al aire libre, en espacios abiertos, y ahora los vamos a concentrar en espacios cerrados. Y escuchaba el otro día, creo que en la radio, decir que no es que solo fuesen en espacios abiertos en verano, es que la gente se iba de vacaciones en un periodo de 2 meses, repartidos en 2 meses donde no había tanta coincidencia. Ahora todos nos vamos a mover los mismos días, en 15 días vamos a celebrar todas las vacaciones de Navidad, espacios cerrados. Por lo tanto, todo aquello que no se recomienda, pues lo vamos a celebrar, ¿no? Por lo tanto, ahí apelo a la prudencia, a la responsabilidad de todos, incluido yo el primero, de lo que tenemos o lo que podemos y debemos hacer, ¿no? A la responsabilidad colectiva de la que hablaba el señor. Y como se suele decir, antes que salvar la Navidad hay que salvar la sanidad y la salud de la gente. Y es verdad que yo, por ejemplo, en casa he hablado muchas veces de estos temas, ¿no? Se está acercando estas fechas y hablas, ¿no? Y analizas de cómo puedes hacer. Y igual, por querer correr mucho este año, estamos en la mesa 5 y por jugárnosla el año que viene estamos 4 o estamos 3, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia, mucha responsabilidad, mucho y sobre todo cumplimiento de las medidas que se están poniendo encima de la mesa. La cuestión es que no son precisamente lo que acabo de escuchar del señor Aguirre, no es una frase hecha, pero es que es verdad, es que es un pensamiento que lo tenemos cada uno de puertas hacia adentro con nuestras propias familias, señor Ramírez. Sí, efectivamente. Yo insisto en que me da la sensación de que aquellos que tienen que decidir o establecer normas estancas para que la ciudadanía tenga pues digamos unas directrices sobre cómo actuar en Navidades, pues efectivamente lo tiene complicado porque se dan circunstancias familiares pues muy diferentes, ¿no? En cuanto a unidades convivenciales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que independientemente que es de obligado cumplimiento, aquello que se determine, bien haríamos también en hacer caso con a quienes saben un poco de esto, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo que desde luego el reconocimiento que la sociedad debe a todo el sector sanitario y otros sectores que también han tenido que de alguna manera seguir trabajando durante la pandemia, pero especialmente el sector sanitario, es algo que yo creo que recordaremos siempre, recordando cuando trabajaban sin medios y de aquella manera, parece ya que se nos va olvidando. Pero tenemos que tener en cuenta que desde luego la responsabilidad individual es a la que tenemos que hacer llamamiento, por supuesto que sí, pero también como los responsables públicos tienen que tomar decisiones y tienen que asumir responsabilidades. Hemos visto cómo después del confinamiento salió un presidente del gobierno, el señor Sánchez, diciendo que habíamos vencido la pandemia. O sea, cuando todos los expertos han dicho que hay 3 puntos que son fundamentales para luchar contra la pandemia: la prevención, la detención precoz y el rastreo. La prevención ahora sí que estamos haciendo un llamamiento y la prevención, desde luego, lo que no se hizo entonces. Que dice que nos relajamos en verano, claro que nos relajamos en verano, porque hubo mensajes desde el gobierno de España y desde el gobierno de las comunidades autónomas que no fueron los adecuados. La detección precoz, nos cansamos desde Navarra Suma de pedir en el Parlamento que se actuasen con test, con PCRs. Nos cansamos hasta que empezaron a hacer caso poco a poco el Partido Socialista y sus socios de gobierno. El rastreo, fundamental,
y hemos visto cómo ha estado tensionado el servicio de rastreo en Navarra, reconocido por el propio director general. Que le interrumpa, es que estamos terminando y creo además que este tema, ya ven ustedes, que daría para mucho, y seguramente por el tipo de intervención que estoy escuchando, incluso para comisiones que entiendo yo se pondrán en marcha para saber si se hizo bien, mal o esperemos que sea una comisión para regular, saber qué pasó. Que no lo sé, pero como estamos terminando, yo les voy a pedir brevemente y en 5 segundos un vaticinio de cómo lo ven ustedes de aquí a final de año, la situación en Navarra, de aquí a Navidad. ¿Cómo? Yo confío en la ciudadanía navarra y lo que insto al Gobierno de Navarra es a que tomen las medidas para que esa confianza de la ciudadanía tenga una secuencia en el Gobierno. Gracias por la brevedad, señor Ramírez. Señor Asier. Más que instar a nadie, bueno, insto, digamos, a la ciudadanía, a todos y cada uno de nosotros, a que cumplamos con distancia, mascarilla y lavado de manos. Las 3 reglas de oro para que iniciemos el 2021 de otra manera. Yo creo que nos estamos quedando cada vez sin recursos, ya están diciendo los compañeros estas cuestiones, ¿no? Yo apelo a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de las medidas que se pongan encima de la mesa para afrontar estas fechas que nos vienen por delante, y en ese sentido, si cumplimos todos, se demuestra, como hemos visto hasta ahora, que cumpliendo esas medidas se consigue aplanar y conseguiremos pasar estas fechas y empezar el año 2021, esperemos que con unos datos positivos. ¿Usted, señor Suárez, cómo pues yo hago un llamamiento, desde luego, a la responsabilidad individual. Yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos, y también hago un llamamiento al Gobierno de Navarra para que aprenda de sus errores, sea capaz de hacer autocrítica de verdad y plantear las soluciones a los problemas con los que se va a encontrar, no con los que se encuentra inmediatamente, sino con los que se va a encontrar dentro de 1, 2, 3 y 4 meses, que ya lleva experiencia suficiente como para saber lo que va a ocurrir. ¿Estarán ustedes también, entiendo, la posición para apoyar? Siempre hemos apoyado. Señor Ramírez, seguro, ¿no? Ahí estamos, sí. Gracias a los 4 por esta presencia en el programa. Mañana veremos cómo va esta medalla de oro del Día de Navarra. Gracias a los 4, hasta una próxima ocasión, y a ustedes recordarles que podrán seguir esa retransmisión de la medalla de oro de Navarra aquí a partir de las 12 del mediodía. Nada más, feliz puente.